Vamos a abrir la sesión extraordinaria y con ello inauguramos las actividades de este nuevo curso académico. Vamos a abrir, decía, la sesión para el acto de toma de posesión como académico correspondiente en el Escorial de don Javier Campos Fernández de Sevilla. Quiero saludar, aparte de a todos los presentes, muy especialmente a don Agustín Herrero, prior de la Comunidad de los Olivos. Los académicos proponentes, en este caso académicas proponentes, doña Rosario Camacho, doña María Pepa Lara y doña Marion Redergadov, por favor acudan a recibir al nuevo académico. Sí, desde allí. En pie, por favor. Tomen asiento. Doy la palabra al señor secretario de la Corporación para que dé lectura al particular del acta del nombramiento que hoy nos ocupa. Francisco Ruiz Noguera, como académico secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, certifico que en el acta de la Junta General Ordinaria celebrada en el Salón de Actos de nuestra Academia, en el Palacio de la Aduana Museo de Málaga, el jueves día 30 de marzo de 2023, bajo la presidencia de don José Manuel Cabra de Luna y con actuación como secretaria de la vicepresidenta doña Rosario Camacho Martínez, debido a la ausencia por enfermedad del entonces secretario don José Infante Martos, firmante, sin embargo, del acta con el previo informe de la doctora Camacho, se procedió a la votación para el nombramiento como académico correspondiente en el Escorial Madrid de don Francisco Javier Campos Fernández de Sevilla, en propuesta previamente presentada por las académicas numerarias doña Marion Redergadov, doña Rosario Camacho Martínez y doña María Pepa Lara García. La propuesta fue aprobada por unanimidad, lo que como secretario firmo y rubrico hoy, día 28 de septiembre de 2023. Muchas gracias, señor secretario. Y rogamos al señor don Javier Campos Fernández de Sevilla acceda al estrado para que le imponga, por favor. No, por aquí, que no será más fácil. Acepte estos escudos y diplomas como símbolos y atributos de su nueva condición de académico correspondiente en el Escorial de esta corporación y con ello, desde ahora, se compromete a cumplir con su objeto de fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música y las artes visuales. Enhorabuena.
El nuevo académico puede subir al estrado va a ser en el atril, como va a hacer su intervención, ¿no? Para ocupar el atril y dictar la lección que además es la inaugural del curso de toma de posesión. Por favor. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, excelentísimo señor presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, ilustrísimas señoras y señores académicos, queridos hermanos agustinos del Colegio de los Olivos, incluso de Palma de Mallorca, señoras y señores. Puede sonar un poco llamativo que a estas palabras las titule Regreso a la Patria. Además de ser preceptivo agradecer a vuestra generosidad por elegirme para formar parte de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, lo hago desde el gozo personal por volver a Málaga, suelo y raíz de mi vocación académica. Cuando la doctora Marion me comunicó el día 31 de marzo el resultado de la elección, me decía, de la elección como académico correspondiente, me decía que era una alegría que de alguna manera volviese a Málaga. La mente funcionó con sorprendente y rarísima agilidad y le respondí que en un libro de poesía publicado meses después de salir de Málaga, dejaba constancia de un vivo sentimiento. En el epílogo y con letra impresa, y así consta, decía, en el exilio, año primero. De ahí que estas palabras iniciales sean como un gran arco de puente que me hacen conectar la realidad, aquella pasada, con la presente. Por eso les digo que pensando en hablarles de un tema adecuado a este acto y a este lugar, e intentando quedar a la altura de las circunstancias de tan buenos precedentes como ha habido en este aula, acudí a un viejo cuaderno del padre Jordén pensando en que podría encontrar tema para el acto este. Él me sugería posibles temas, lógicamente mayor, uno joven, para que en el futuro, sabía que me gustaba la historia, que en el futuro, oye, que no partas de cero, que aquí hay mucho por lo que explotar. El problema es que cuando ojeé, vi que todo aquello que me había sugerido estaba superadísimo por tesis doctorales, por trabajos de calidad, y que entonces aquello no me servía de nada, salvo el recuerdo de su buena voluntad hacía un montón de años. Y entonces pensé en cosas que pudiese tener alguna justificación, lógicamente, con Málaga. Pensé en una... no tiene mucho nada que ver, pero sí, y pretendo no torturarles como a una clase dura, ni muchísimo menos, ni de contenido, aunque aquí pueda haber gente que recuerde años atrás en que no era tan blando como ahora puedo parecer. Recuerdo que en aquellos planes beneméritos, y puedo parecer mayor, pero tengo que hacer el elogio de aquellos planes de estudio, donde fui profesor de Historia del Arte de COU. 3 clases semanales durante 8 meses. Se salía con un conocimiento humanístico, de historia y de geografía, que dudo que salgan ahora. No me quiero meter con los temas actuales, porque seguro que la mayoría coinciden en que son un desastre, pero no es el momento. Según mi esquema, de los 3 días, la última media hora del último día preguntaba oralmente.
porque era una forma de ver si los motores estaban calientes. Y pregunté justo lo que había dicho el día anterior. Y se levantó un alumno, Fontecilla, que puede que alguno de aquí lo recuerde, Francisco Fontecilla, lo perdí hace mucho tiempo, era profesor titular de procesal en la Facultad de Granada, que me respondió brillantemente. Me dejó abrumado, lo que significaba que no solamente había estado atento, sino que había estudiado por la noche. Y al final le pregunté, ¿eres supersticioso? Dice, no. Digo, pues tienes un 13. ¿Un 13? ¿Y eso qué es? Digo que el día que haga la nota media, pues un 7, un 5, un 4 y un 13. No había WhatsApp, por supuesto, no había redes. Al día siguiente, un amigo del palo me llamó. Javier, ¿es cierto lo que he oído? Digo, pues es cierto. Entonces, quiere decirse que por todo Málaga se corrió que Javier Campos de los Olivos a un alumno le había puesto un 13. Eso me ha servido alguna vez para ponerlo de ejemplo a mis universitarios del Escorial, para decirles lo que es preparar y estudiar y estar al día. La misión del profesor al principio de curso, ser sensatos, no solamente para los trimestrales. Bueno, pues aquí no les voy a preguntar al final si han estado atentos, ni les voy a poner nota. Pero entonces, pensando en que por pura casualidad, al llegar a Málaga y al bajar de los Olivos, siempre me gustaba pasar por la catedral, por el grupo escultórico que siempre me llamó mucho la atención. Yo soy de Villanueva de los Infantes, del pueblo de Santo Tomás de Villanueva, y entonces ver que en la catedral de Málaga había un conjunto arquitectónico dedicado a Santo Tomás, que entonces me encantaba y me sigue encantando, porque nostálgicamente he ido esta mañana, me gustaba pasar y siempre tenía poquitas velas, pero tenía encendidas. Y me gustó mucho un artículo de Josefina Carabias que hablaba, algunas veces veraneante en el Escorial, que en torno, muchos de ustedes recordarán, que en julio siempre había una lotería extraordinaria, un premio de la Lotería del Turista. Y ella decía que en esos días las velitas de Santo Tomás de Villanueva aumentaban. Me hizo muchísima gracia. Y entonces digo, hombre, está Santo Tomás de Villanueva. Y luego también sigue siendo un misterio, está San Juan de Sahagún, agustino. Y entonces dije, pues voy a rescatar. ¿Quién hace eso? ¿Por qué se hace eso? Quiero decir ya los 4 altares, los 4 grupos escultóricos, y incluí, lógicamente, a Santo Toribio de Mogrovejo. Soy profesor más o menos extraordinario de facultades de Perú y, claro, me hizo estudiar mucho más a Santo Toribio de Mogrovejo. Y pensando el enorme paralelismo a miles de kilómetros de dos vidas realmente paralelas. Santo Tomás ya cuando lo hace arzobispo Carlos V ya es religioso, pero hacía muy poco tiempo. Pero Santo Toribio de Mogrovejo no. Entonces hace arzobispo de Valencia y de Lima, de las grandes diócesis del imperio, y los hace no procediendo de la vía, diríamos, normal de la teología. A Santo Tomás, profesor de arte de Alcalá, a Santo Toribio de Mogrovejo, titular del Tribunal de la Inquisición, jurista, Tribunal de la Inquisición del Tribunal de Granada. Sin embargo, 2 alumnos que proceden de colegios mayores. La columna vertebral de la Universidad Española durante siglos. No nos vamos a meter a analizar el tema de colegios mayores. Y luego he visto, lo que les decía antes, que a tanta distancia llevar 2 vidas
dos vidas, o diríamos hoy, dos formas de trabajar en paralelo, con muy poca diferencia de años. Medio siglo, Santo Tomás de Villanueva muere en 1555 y a principios del siglo XVII es cuando Santo Toribio está desarrollando su actividad arzobispal en Lima. Nos encontramos con que el problema que hay con Santo Tomás de Villanueva, problema histórico, y claro, lo llevo estudiando un montón de años, una vida que hay un montón de documentación. Termina en el año 1518 su estancia en Alcalá, porque según las constituciones cirnerianas, en el colegio mayor solo se podía estar 8 años. Usted ha acabado el periodo, se tiene que marchar. Se marcha y a los 3 meses ingresa en el colegio, en el convento de San Agustín de Salamanca. Claro, el misterio era para los... ¿Cuándo surge la vocación? No había agustinos en Alcalá. ¿Con quién entra en contacto? La duda que queda un poco en el aire, ¿le habían ofrecido la cátedra de filosofía moral en Salamanca? Hay historiadores que dicen que sí, hay otros que no hay documentación. De todas formas, no la aceptó, ingresa en el colegio de Salamanca. A continuación, tenemos ya, bueno, pues la vida de Porvenir ya como catedrático de arte, se acorta hoy, diríamos, le convalidan un montón de cosas y en el año 18 es cuando canta misa. Y empieza ya lo que venía del antiguo Imperio Romano, de la época republicana, el cursus honorum. Persona que vale ir ascendiendo, 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 que hoy en determinados estamentos de la administración, aunque no sepan qué es eso de cursus honorum, se sigue manteniendo ese esquema. Eso significa que puede estudiar cada vez menos o que se puede dedicar a lo mejor a la contemplación hasta que termina siendo provincial de la provincia de Andalucía, que es la que crea. Luego se une por problemas internos de los frailes hasta que hay otra laguna en su vida, y es que lo dicen, yo antes lo rechazaba muy drásticamente, pero es que llega un momento en que dices, tan equivocados va a haber, lo digo después de reflexión histórica, tan equivocados pueden haber tantos. Es cierto que muchas veces se van copiando. Entonces, con que haya uno que haya cometido el error, pues se va prolongando el error. Hay una fama de que fue nombrado arzobispo de Granada y no lo aceptó. De hecho, en Granada hay una escultura de mármol en la catedral que, no siendo un santo relacionado con Andalucía y con Granada, que haya una escultura, algo significará. Pero bueno, ese es el hecho. No se acepta, él sigue su vida y siendo prior de Valladolid es cuando Carlos V le hace obispo por una equivocación, porque el propuesto iba a ser otro. Pero bueno, por los misterios de la vida, al que nombran es a Santo Tomás de Villanueva. Cuando lo hace arzobispo, tiene el problema de que Valencia era una archidiócesis donde durante 105 años habían estado sin arzobispo. Con lo que eso supone, había tenido el cuñado de Felipe I, pero de esas visitas simbólicas de 3 o 4 meses, relajación de costumbres. En Valencia estaba el eterno problema de los moriscos no asimilados, el tráfico del puerto marítimo importante, más que el de Barcelona. Entonces, que era una ciudad de casi un reino de casi 1.450.000 y tantos habitantes, con todo lo que esto supone. Entonces, realmente se sentía la orfandad. Llama la atención porque ya el ingreso es, diríamos, fuera de protocolo. Va con un hábito remendado, donde le ponen un cojín, rechaza el cojín. Hacía una semana por ahí que se había incendiado el hospital provincial, que era el gran hospital de Valencia. Entonces reúne
todos los gastos que podía haber hecho con la entrada para el hospital. A partir de ahí se le empieza a notar con cierto que nos visita, pues este debe ser un apóstol de Dios, porque llevaban 3 años de sequía y a partir en diciembre, él toma posesión a 1 de enero del 45, se desatan los cielos y se pasa lloviendo una semana. Por la huerta, por todo lo que esto significaba el agua. Bueno, pues el esquema es, hoy diríamos, que de una clarividencia, de saber enfrentar su esquema, diríamos, de actuación. Cuanto antes, visita canónica. Es decir, recorrerme la diócesis a ver qué veo. A ver cómo están, problemas, situación, etc. Segundo, convocar un concilio que en aquella época era un sínodo. Ver qué calidad moral tiene la gente, qué necesidades, qué lagunas. Y tercero, si yo quiero sacerdotes que sepan ser apóstoles, un colegio. Como él había ingresado en Salamanca, el día de la presentación en el calendario litúrgico era el 21 de noviembre, por eso al colegio, que sigue funcionando, afortunadamente, en el mismísimo centro de Valencia, lógicamente, le puso el nombre del Colegio de la Presentación. Era todo el edificio, ahora por bienes económicos está de locales comerciales abajo, pero no me he llevado mal con Monseñor Cañizares y los dos de la Real Academia, y me dijo, no se asuste, padre, todavía sigue ganando dinero Santo Tomás y pagando una parte de los estudios de los seminaristas por los alquileres de los locales, que el edificio es entero del arzobispado. Pues si nos vamos ahora al tema del otro colegio mayor, él ingresó como bachiller en artes en Alcalá, ocupando el número 9 del libro de ingresos, recién fundado el colegio por el cardenal Cisneros, el Colegio Mayor de San Ildefonso. El otro sería Santo Toribio de Mogrovejo, que tiene la tradición, su tío había sido un enorme jurista tan importante que Juan II de Portugal lo llamó para que reestructurase Coimbra. Allí se fue con el conocido, el jurista navarro, Azpilicueta, y posiblemente por este mundo jurista es por lo que Toribio empieza a estudiar leyes. Se matricula en Valladolid, hace el bachillerato, de Valladolid se traslada a Santiago de Compostela, que es donde hace la licencia, y luego su tío había regresado de de Coimbra, está en Salamanca como canónigo y le anima a que haga el doctorado en Salamanca, en el Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo, que lo había fundado un antiguo arzobispo de Oviedo y que es uno de los 6 grandes colegios mayores que ha tenido la Universidad Española. Se conservan los otros, de este no. Simbólicamente yo no me llevo bien con los políticos y con los de Salamanca, que no conozco a nadie. Pero sospecho que en una calle enfrente de donde estaba, muy cerca del antiguo colegio nuestro, le han puesto a la calle Oviedo. Iba a decirle al concejal, ¿tanto le cuesta poner calle Antiguo Colegio Mayor de Oviedo? Porque supongo que es por eso por lo que se llama Oviedo, porque más o menos por allí estuvo el Colegio Mayor. Estudia allí, debió guardar una personalidad, tal calidad, que siempre se le recordaba a las nuevas generaciones lo que había sido Santo Toribio de Mogrovejo, y luego se le hizo, cuando la beatificación, un relieve, está muy deteriorado y se conserva en el Museo de Bellas Artes de Salamanca, porque según la tradición, él tuvo un cierto conato de ingresar en el Císter. No lo hizo realidad y se cuenta la tradición que una noche se le apareció la Virgen con San Bernardo y Santo Toribio, que luego hablaremos de esto, y le impusieron la beca colegial. Está ese relieve
está en Francia un cuadro precioso y, en principio, cuando iba a hacer la tesis doctoral, los cambios de la vida. Felipe II, Tribunal del Santo Oficio a Granada. Por lo tanto, deja de hacer la tesis, se viene a Granada y van viendo que promete y le hacen de golpe lo que es a un seglar jurista que no es teólogo, de golpe arzobispo de Lima. Como yo exagero, pero que no en este caso, y le hablo a los alumnos, que la diócesis de Lima empezaba en el Caribe y terminaba en las Malvinas. La diócesis de Lima. Entonces, acepta, hace las maletas, se marcha y cuando llega a Lima, repite. Me extraña que en aquella época hubiese conexión, más o menos medio siglo después. Lo primero que hace es programar una visita para conocer la diócesis. Segundo, convocar un concilio, que allí sí fue concilio, que fue, los que estén con historia moderna lo saben, el famoso Tercer Concilio de Lima, que es el que estructuró toda América del Sur para siglos. Porque es que luego, cuando ya se va dividiendo en diócesis, muchos siguen copiando las actas o parte de las actas del famoso Tercer Concilio de Lima, con una visión, y luego cariñosamente le mandó, claro que yo lo he tenido que manejar, le mandó un libro bien encuadernado, era para el rey, encuadernado en terciopelo, a la Biblioteca Real, que se conserva en el Escorial, el manuscrito con la firma de él, con el sello de las actas del tercer concilio. Después de, claro, el Tercer Concilio había tanto que reformar, porque hay dos problemas que no tienen nada que ver, pero van en paralelo. A Santo Tomás le toca el eterno problema de los moriscos. Y hay una correspondencia interesantísima con el emperador, con Felipe II, y de Santo Tomás se conserva poca correspondencia. La tuve que rescatar, son unas 20 o 22 cartas, pero la del informe sobre los moriscos es impresionante. No quiero tocar temas candentes. Es que son lo mismo que ahora, que le dicen que no tienen conversión porque no van a renunciar. Y claro, ahora cuando lees eso y hablas con gente de la mía que ha estado en Jerusalén durante 25 años, director, el padre... director de la Escuela del Santo Sepulcro, de la Escuela Excavación del Santo Sepulcro, director de las excavaciones y director de la Escuela Española de Santiago en Jerusalén. Y claro, de hablar tantas veces en el Escorial con él, Javier, convéncete, no hay solución para los judíos y para los musulmanes, no le des vueltas, ni 3 generaciones, ni 4. Claro, esto lo tengo muy discutido y cuando sale algo en la prensa te dice... Y te dice Santo Tomás, no tienen reconversión. Se intenta de catequizar, de formar escuelas para los pequeños. Y ya sabemos lo que es el resto del siglo XVI, hasta que al final con Carlos III, y yo sé que es doloroso y eso tiene ahora muchas lecturas, como se dice, el decreto de expulsión, porque no hay solución con los moriscos. Yo no me quiero meter con eso, ni con la de los judíos, pero que hubo intentos serios de recristianizarlos, de reeducarlos, y los obispos después de Santo Tomás, todos van coincidiendo diciendo que no es posible. En parte también hay que contar con las campañas de verano sangrientas que venían sus hermanos de la costa africana, los saqueos de Denia, de Sagunto, el robo que hacían, los incendios de las cosechas, esto eran continuos, porque ellos contaban, los que venían, con que aquí tenían ya una infraestructura que le iban a ayudar, y los que había aquí es que nos vienen refuerzos. Pues así fue hasta la expulsión con Felipe III. Y luego está el tema de la visita. Se está preparando ahora en Lima porque se conservan 7 volúmenes completos en el archivo de la catedral de la visión de las actas que
de lo que iban haciendo los obispos, que eran las visitas canónicas. Es una fuente documental impresionante, las antiguas, yo no sé ahora lo que hacen, porque es que se revisaba todo, se apuntaba todo, de la cultura, de si son cristianos, de si toman coca, de si tienen matrimonios políganos, es que realmente ver uno de esos informes es encontrarte con unas fotografías reales de cómo era entonces la situación. Pues, para que vean eso de paralelo que les decía, son recibidos con entusiasmo por el pueblo, en ambos casos, las dos entradas. Programan una visita pastoral, celebran un sínodo, se preocupan del asunto y del problema moral, de cómo están las almas a ellos encomendados. Y decíamos que Santo Tomás tenía el problema de los moriscos. Santo Toribio de Mogrovejo tenía un eterno problema que ha durado, incluso algunos, cuando yo me meto en Cuzco y me dicen, es que en las montañas todavía hay mucho de esto. Los cultos mixtos, mal asimilados, religiosidad popular con otras cosas, otros cultos incaicos, porque pues había los adoratorios, para no acusar a los misioneros, pues debajo del Cristo de la cruz metían sus reliquias. Entonces sí, en parte estamos adorando al culto cristiano que dice el misionero. Pues no, porque nosotros sabemos que debajo están están nuestras reliquias, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. El hecho es que la preocupación era por la recristianización de todos los cultos precolombinos. La sección, yo llegué a Perú para estudiar, porque me dijeron en algún congreso, no sabes la riqueza de los archivos peruanos. Y empecé a buscar por inquietud y realmente me asombró. Me asombró hasta encontrarme en el Archivo Histórico de la Nación. Tengo una manía que he tenido siempre éxito. Pido el documento, pero siempre repaso el legajo completo. Lo siento, porque me he encontrado muchas cosas. Pues una de las veces que pido una cosa, me encuentro con 2 legajos que pone en Lima Monasterio del Escorial. Y digo, ¿pero esto qué hace aquí? Y además, 2 legajos, bueno, había relaciones comerciales por el tema del nuevo rezado, lo pedí y dije, pues aquí tengo para una semana, por lo menos para ir anotando cosas de lo que hay aquí. Por eso quiere decirse que con ese contacto, con la cantidad de cosas que había de la conversión o de la falsa conversión, la preocupación que tuvo Santo Toribio de Mogrovejo en aquello. Y ahora, después de haber descansado un poco de cosa internacional, a un poco el motivo de mi tema malagueño y de la justificación de estar en Málaga. La Catedral de Málaga estimó el estudio y potenció la cultura. Las universidades nacieron por el impulso de la Iglesia que atrajo a los claustros catedralicios las antiguas escuelas monásticas, transformada entonces en estudios generales, con grandes privilegios. Y muchas autoridades municipales supieron aprovechar esa oportunidad en bien de los vecinos de los nacientes burgos, que entonces comenzaban a reactivarse el paso de la alta a la baja edad media. Podían presentar esa ofrenda a las autoridades municipales como una oferta más, diríamos hoy, para el pueblo, el comercio, etc. Y el atractivo de atraer a estudiantes para conseguir lo que ya había dicho Alfonso X en las partida segunda, unión de profesores y alumnos que llegan para aprender saberes. Es que esto era el objetivo que tenían las autoridades municipales. El pensamiento de Occidente que se había conservado en las abadías y monasterios cuando llegó a la ciudad bajo medieval supo estar presente en los claustros universitarios y con la llegada del humanismo y la aparición de la reflexión y el estudio de los seglares
el diálogo se convirtió en un nuevo método intelectual. Muchos obispos, cuando pasaron por diócesis con universidades, las apoyaron decididamente porque durante siglos no hubo obispos, y esto sí es importante, no hubo obispos que no procediesen de las aulas universitarias y, por lo tanto, de los colegios mayores. En los listados de los colegios mayores, en el santoral litúrgico, siempre se recoge en la vida de los obispos santos que estudió y siempre sale el colegio mayor de la universidad que fuese. Nos situamos en el obispo malagueño, don José Vicente Lamadrid, con un breve pontificado, 1801-1809, que dejó huella en la catedral con la ornamentación del trascoro, que me imagino que entonces era muy pobre y muy sencillo, porque no estaban esas 4 capillas que ahora conocemos. Es un dato significativo que los 2 pares de capillas, altares, que se levantan a costa personal de su pecunio, al final de los laterales estén dedicadas a bienaventurados relacionadas con el mundo universitario. No puedo dedicarme y me gustaría venir una semana o un mes a Málaga a hurgar en el archivo. Sospecho que tiene que haber. Porque no hay. ¿Por qué crea esas capillas? ¿Por qué con esos grupos? Y no pone, qué sé yo, a San José o a la Virgen de la Paloma o a quien sea. ¿Por qué a esos santos? 3 de los cuales son universitarios. Y 2 de ellos agustinos. Santo Tomás podía estar explicado. San Juan de Sahagún, el convento estaba aquí mismo. San Juan de Sahagún no tenía contacto de Burgos y Salamanca. ¿Qué contacto tiene San Juan de Sahagún con Málaga? Pues he intentado hurgar y buscar, he fracasado como en tantas otras cosas. Pues saben y ven que en un lateral, en el del Evangelio, está San Juan de Sahagún, agustino, colegial del famoso Colegio Mayor de San Bartolomé, para entendernos en los cultos, del Bartolo, en Salamanca, Santo Tomás de Villanueva, en San Ildefonso de Alcalá, y en la nave de la epístola, San Juan de Sahagún y Santo Toribio de Astorga. Yo, aquí no habrá nadie competente, pero ustedes son personas y me permito sugerir que se corrija, porque he visitado esta mañana para ver el error y decir, esto se debe corregir. No me van a hacer caso, pero a mí me gusta decir las cosas. Nada de Santo Toribio de Liébana. No tiene nada que ver. Yo comprendo que son Santo Toribio de Mogrovejo, Santo Toribio de Astorga y Santo Toribio de... Es que no es Pepe, Juan y Antonio. ¿Dónde empieza el conflicto este? En que Santo Toribio de Astorga, siglo V, obispo de Astorga, peregrinó a Jerusalén y es el que trajo el gran fragmento de la cruz. No se sabe cómo, por vía de, lógicamente, de Santander o Cantabria, llega al iniciante, entonces pequeñito, monasterio de Santo Toribio de Cantabria, porque Santo Toribio de Liébana era monje, no fue obispo. Claro, a mí rápidamente me llamó la atención. ¿Qué hace en una capilla un supuesto monje con mitra? No, error. Y luego fui mirando para verificar esto. Este Santo Toribio, un obispo de Astorga, tiene la ventaja de que mantuvo 2 cartas que se conservan preciosas al Papa León V y la respuesta del Papa León V a él. Por lo tanto, ese es el origen de la traída del fragmento del Lignum Crucis Grande, de llegar a España y que luego, por circunstancias que no están aclaradas, termina en Astorga. Me ha aclarado muchísimo porque lo tenía muy estudiado, y para el que sea de antigua, media y moderna historia, no le viene mal recurrir
al gran padre Flórez y a la España Sagrada. Una enciclopedia de todo. Y claro, le dedica unas 80 páginas a aclarar los Toribios y aclarar por qué llega todo esto. Y dije, lo siento, si lo dice el padre Flórez, esto hay que hacer, porque como siempre, nota a pie de página, para decir de quién lo toma, de qué sermón, de qué manuscrito. Pues yo dejo dicho que si le quitan el nombre de Santo Toribio de Liébana y le ponen Santo Toribio de Astorga, aciertan con la historia. No es el momento de analizar el pontificado de este obispo. Lo normal, yo diría que hasta el siglo XXI, pero son temas candentes que por delicadeza diplomática no debo tocar. No ha habido cabildo que se lleve bien con el obispo, ni obispo que se lleve bien con el cabildo. Esto desde siempre. Terminan luego encantados, pero la entrada de un nuevo obispo con el cabildo siempre es polémico, porque cada cual trae su criterio, quiere cambiar algo, el cabildo, que son los de siempre, no le dejan, y claro, las actas y la documentación está llena de las protestas. Pues fue suavizando las cosas cuando se ve que el cabildo se enteró que de su dinero iba a enriquecer la catedral, colaboró mucho en el acueducto de San Telmo, una obra fabulosa que hizo en bien de la ciudad. Entonces, escogió aquí en Málaga al famoso escultor. Bueno, él estudió Derecho Canónico, él era de Potes. Es que la región de Potes hasta hoy día sigue siendo de León. Hasta ser, claro, yo al meterme en archivos y cosas de estas, sigue siendo de León. Y por lo tanto, no había seminario en Cantabria y no había diócesis. Por eso tuvo que estudiar en León. En León la parte antigua no la tienen catalogada. Y entonces, por muchos buenos deseos que quedan, es que hay 2 legajos, ¿y por qué no se viene usted? Pues porque tengo otras cosas que hacer y yo no puedo venir, ni siquiera están ni catalogados, ni saber lo que hay, un poco por recoger el expediente de su época de teología. Porque lo que sí hay y he descubierto es que se fue a estudiar a Valladolid, cánones. Después de estudiar cánones solamente hizo el bachiller. Se supone que tenía mucho interés por terminar la carrera de Derecho porque en un mes convalidó a leyes, que era lo que diríamos hoy, Derecho Eclesiástico, Derecho Civil. El último documento de la Universidad de Valladolid es eso, su convalidación por bachiller en leyes. Está muy bien archivado o muy bien catalogado, y lo sabrán ustedes, el archivo histórico de la Catedral de la Universidad de Salamanca. Pedí informes por si había, y me dijeron, de su época de estudiante no consta que haya sido alumno de Salamanca. Entonces lo dejamos en bachiller en artes. Concursó a la cátedra, a la canonjía doctoral de la Universidad de Ávila, que te pone en pista. Para ser canónico doctoral tenía que proceder de leyes. Derecho canónico o derecho civil. Por lo menos, como era este bachiller en leyes, le permitieron que fuese. Doy fe que fue enormemente fiel a las reuniones del Cabildo, porque lo fui viendo, no está bien archivado del todo. Tuve problemas con el... Y claro, ya alguno no tiene que ir diciendo que es doctor, que es esto, que es otro, ya te pones un poco serio. ¿Tienen ustedes el acta del Cabildo? Sí, pues empieza a sacarme. Y me sacó el acta, como yo sabía, los libros que iba a ver, y fui viendo realmente, no sé si faltó a una reunión. A todas asistió. Ávila en el siglo XIX tendría unos 12.000 habitantes, asistió a todas, lo nombran obispo en 1800. Se conserva el acto que se hacía siempre, y yo por estudioso del tema barroco, que era siempre iluminación de las torres, repique de campana, un acto oficial, y lo consagran obispo, que ahora se dice lo ordenan obispo, en 1800, en enero, en Madrid, y enseguida, cosa rara porque siempre tardaban mucho, en febrero hace la entrada oficial aquí
y siguiendo, aquí quiero decir en Málaga, enseguida decide hacer la visita canónica. Tuvo roces con el Cabildo, que ahora no nos metemos con esto. Al final, delicado, siempre le gustó mucho Coín. De hecho, termina muriendo en Coín. No sé dónde está enterrado, si en Coín o aquí, porque él pidió ser enterrado en Coín. A lo mejor luego no lo respetaron y lo trajeron a alguna capilla de aquí de la catedral. Siendo obispo, con dinero suyo, era de una familia, digamos, media, con buenas posesiones, con 2 hermanos unidos también al mundo eclesiástico, uno sacerdote y otro del Tribunal de Córdoba, de la Inquisición, decidieron hacer la iglesia, la parroquia de Potes, con bastante empaque, que figura y lo pueden ver en Internet. 1808, vienen todos los desastres del siglo XIX y a finales del siglo la iglesia no está hecha, se está hundiendo y el ayuntamiento de Potes decide hacer una especie de cuestación personal, encarga que se mejore la techumbre, se puede reparar y no se inaugura hasta el año finales del siglo. Con la delicia de los periódicos regionales, afortunadamente si están digitalizados, con motivo de la inauguración dedicaron unas fiestas, un servidor se ha encontrado la descripción de los 3 días de fiestas que hicieron y por eso te enteras cómo estaba la capilla, la iglesia, lo que hicieron, etcétera. Y luego ya, para terminar, que ya está bien, sí quiero hacer y dejar constancia de una cosa que hay gente muy cualificada de la universidad que den la lata a ver si se consigue. No corren tiempos para hacerlo, pero quede dicho aquí que alguna vez la Universidad de Málaga, también alma mater de un servidor, podía hacer memoria y homenajear a estos 3 insignes compañeros universitarios, San Juan de Sahagún, Santo Tomás de Villanueva y Santo Toribio de Mogrovejo. Y ahora sí, finalmente reiterarle mi agradecimiento a los miembros de la Academia que sin conocerme la mayoría confiaron en un agustino del Escorial, el honor de haberme llamado a formar parte de esa institución, siendo conscientes de que, aunque en el exilio, me siento más que cerca y unido a esta entrañable Málaga, también de mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor académico. Tiene la palabra la numeraria doña Marion Reder Gadov para contestar al discurso del nuevo académico y dar la bienvenida a la corporación. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, ilustrísimo señor prior Agustín Herrero de la Comunidad de los Olivos, ilustrísimos académicos, señoras y señores, amigos todos. Es para mí una gran distinción y compromiso presentar al ilustrísimo profesor doctor don Javier Campos y Fernández de Sevilla, con el emotivo motivo de su ingreso como académico correspondiente de nuestra corporación en San Lorenzo, el Real del Escorial, Madrid. Inicio mi intervención dando las gracias a la ilustrísima señora doña Rosario Camacho Martínez y a la ilustrísima señora doña Maripepa Lara García, firmantes de la candidatura del nuevo académico y que delegan en mí para dirigirles esta presentación. Es norma protocolaria que se lleve a cabo un breve recorrido por los méritos que concurren en el nuevo académico y que en este caso son muy profusos, como ustedes podrán comprobar al finalizar mi relato.
Es un reto difícil, ya que intentar glosar en un breve espacio de tiempo el currículum del profesor Javier Campos es una ardua tarea que acometeré con entusiasmo. Pues la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga recupera hoy a otro malagueño académico, investigador infatigable, promotor del Colegio de los Olivos, que nos trae a la memoria las vicisitudes que rodean al investigador en los archivos. Javier Campos recuerda, como otros tantos historiadores, entre los que traemos a la memoria la añorada figura de nuestro académico, el agustino padre Andrés Jordén Simón. Cita textual: la necesidad de quitar el polvo de una mesa y de una silla para poder trabajar. Y en el caso concreto de este agustino ejemplar, al que la historia de Málaga debe tanto, en la búsqueda de legajos acumulados, sin orden ni concierto en una estancia. Hoy, gracias a Dios, la situación ha cambiado. Las instalaciones han mejorado notablemente, pero los legajos siguen conservando el polvo de los siglos. El investigador, el historiador, no difiere del pintor, del escultor, arquitecto o poeta. Necesita un ambiente en el que bucear para encontrar datos fidedignos necesarios para sacar a la luz retazos del pasado, pinceladas representadas en un libro, en un artículo, como si fuera un paisaje retrospectivo de una sociedad, de una forma política cambiante, de una espiritualidad, de una economía o de una perturbación climática de nuestros antepasados. Las paletas del historiador no son de colores vivos y vibrantes, son preferentemente en blanco y negro, con tipos de letras distintos, con mayúsculas y minúsculas, con espacios seguidos o aparte, salpicados con ilustraciones, cuadros o gráficos. Tampoco se cuelgan en la pared, se adosan en estanterías alineados uno junto a otro, por tamaños o por temáticas, pero son igualmente obras insignes de arte, arte con mayúscula. Testigo de mis palabras son la ingente labor investigadora del llorado religioso agustino en pro de un mejor conocimiento del pasado cultural malagueño, en palabras del profesor Agustín Clavijo, hablando del padre Jordén, historiador que fue durante 30 años académico numerario de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, en 2 etapas diferentes, por tener que ausentarse de Málaga al ser nombrado prior del monasterio del Escorial. Una primera de 1951 a 1958 y una segunda a su regreso en 1961 hasta su fallecimiento en 1986, en las que nos dejó de profundizar en la investigación histórica malagueña, en la catedral, en los oficios de ensambladores, pintores y doradores, plateros, escultores o en la presencia de la Orden Agustina en Málaga, sentando asimismo las bases para los estudios de las cofradías malacitanas. Y similar es el sentimiento que embarga a nuestro nuevo académico correspondiente, pues como afirma en el prolegómeno de su discurso, Javier Campos, tras una década de vivencias en Málaga, se integró de tal forma en nuestra sociedad que se convirtió en un malagueño más, que se acercaba a nuestra Santa Iglesia Catedral a saludar a su paisano Santo Tomás de Villanueva, que como él nació en el campo de Montiel, aunque eso sí en épocas muy distantes. Efectivamente, nuestro nuevo académico correspondiente nace en Villanueva de los Infantes y ahí tiene su primer conocimiento de un personaje que será uno de los referentes durante toda su vida, como han podido oír, a Santo Tomás de Villanueva, un fraile agustino que cursó sus estudios elementales en Villanueva, en el convento franciscano de la localidad y que no dudó en añadir a su nombre este topónimo. Como sus personajes de referencia, Javier Campos inicia su contacto con las primeras letras en su pueblo natal, continúa el bachillerato y comienza los primeros cursos de la carrera de magisterio. Pero los designios del Señor le llevaron al Escorial, en el que la liturgia de la basílica y la biblioteca del monasterio ejercieron una atracción espiritual singular sobre el joven. A esta fascinación por el majestuoso monumento arquitectónico
Se añadirá el conocimiento con un agustino que marcará su ingreso en la Orden de San Agustín, vistiendo el hábito de la comunidad. Prosigue sus estudios de Sagrada Teología en Salamanca y en el Monasterio del Escorial y obtiene simultáneamente el título de magisterio. Cuando finaliza la carrera eclesiástica y tiene lugar su ordenación sacerdotal, es destinado a Málaga, al incipiente Colegio de los Olivos, ya que aún se impartía docencia en el Colegio de San Agustín, en la calle céntrica del mismo nombre. Y hacia Málaga la Bella se encamina el joven Javier lleno de ideales pastorales y con una misión ilusionante: poner en marcha un centro educativo alejado del núcleo urbano, donde tradicionalmente estaba el colegio. Y a pesar de su reciente incorporación a la comunidad agustina, Javier Campos es el encargado de predicar el novenario de la Virgen de la Consolación cuando se clausura el edificio de San Agustín y la orden se traslada definitivamente a los Olivos, a un paraje entonces rodeado de una naturaleza salvaje y agreste. Coincidiendo que en Málaga se había establecido los estudios universitarios en el Colegio Universitario, para Javier Campos, el caserón de la Alameda de entrañables recuerdos, y que actualmente es la sede del Archivo Municipal y de la Concejalía de Cultura, nuestro académico correspondiente decide matricularse en la licenciatura de Historia. Para lograr su ingreso tuvo que superar la convalidación en el Instituto de Nuestra Señora de la Victoria e ir estudiando a contrarreloj, ya que finalizaba el plan de estudios vigente y de no superar los cursos año tras año, tendría que pasar al plan nuevo con un planteamiento diferente de asignaturas. Pero sus obligaciones docentes en el Colegio de los Olivos, con 18 clases, 2 tutorías y la organización de la biblioteca de un centro incipiente ejemplar, obligaban al futuro historiador a duplicar, incluso hasta triplicar, sus desvelos para aprobar todas las asignaturas. Pero lejos de desanimarse, Javier supera con éxito ambos retos, el de profesor por la mañana y el de alumno por las tardes. Un reto al que hay que añadir su misión sacerdotal, su vivencia del Evangelio diaria, lo que da idea de su capacidad de trabajo y su experiencia organizativa. Otro suceso inesperado que marca su rumbo académico tiene lugar en la Universidad de Extremadura, en un congreso de técnicas historiográficas en el que presenta una comunicación sobre las relaciones topográficas de Felipe II, documentación inédita depositada en la Biblioteca Escurialense, sobre la que versaría su futura tesis doctoral. En este encuentro científico conoce al añorado profesor Miguel Avilés Fernández, entonces, en ese momento, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, que le anima a seguir adelante con el tema. Y él mismo, el doctor Avilés, asume la dirección de la tesis doctoral de Javier Campos y la alienta y orienta en este difícil tránsito. En el año 1985, una vez culminada su investigación, nuestro nuevo académico correspondiente solicita que la defensa de su investigación doctoral se lleve a cabo en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Historia Moderna, en cuyas aulas estudió. Su título, Vida y organización religiosa en Castilla la Nueva, según las relaciones topográficas de Felipe II, 1575-1578, con la que, como era previsible, obtiene el título de doctor con la máxima calificación académica. Una vez más, su preferencia por la ciudad malacitana nos indica su estimación, valoración y afecto por nuestra querida Málaga. Tras sus 11 años de estancia y residencia en ella, rodeado de un buen grupo de amigos y compañeros que le acompañan en su recuerdo, etapa malagueña que un día inesperado finaliza al requererle el provincial para que se traslade al Escorial, al Real Colegio de Alfonso XII, para incorporarse a las tareas docentes superiores. Y en palabras de Javier, preparé las cosas, me despedí de la Virgen de la Victoria el 8 de septiembre de 1982 y al día siguiente, 9, como mi paisano Don Quijote, cuando la del alba sería, salí por entonces
Nueva Salida de Málaga, Casabermeja y Antequera. Más adelante recibe el doctorando honoris causa en Letras Humanas por la St. Thomas University, Miami, Florida, y es investido como doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana del continente americano en Lima, Perú. Y en el Escorial permanece imbuido en múltiples proyectos y actividades, sin olvidar su pasado por la Ciudad Universitaria de Madrid como director del Colegio Mayor Mendel de 1986 a 1990. Incorporado al cuadro docente del colegio, es nominado rector de los Estudios Superiores del Escorial de 1990 a 1998, en donde continúa desarrollando su actividad docente investigadora. Entre sus distinciones académicas están la de ser el fundador y director del Instituto Escorialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, convirtiendo en realidad el ideario de su fundadora, la reina María Cristina, con el propósito, cita textual, con la idea de mirar hacia atrás, buscando la verdad y sus matices para mejor comprender el hoy y sus relaciones, y que ya ha celebrado la 26ª edición y que desde 2018 publica una monografía anual. Quizás la dirección de los simposia a principios de septiembre de cada año, cuyos trabajos seleccionados eran publicados con anterioridad a su celebración, era un punto de encuentro con Málaga, ya que fuimos innumerables los investigadores e historiadores malagueños, alumnos, doctorandos y profesores, los que nos citábamos en esas fechas para disfrutar de una intensa convivencia académica y social en el Colegio María Cristina, como pueden atestiguar las ilustrísimas académicas Rosario Camacho, Maripepa Lara, entre otros muchos aquí presentes, cito Encarnita Cabello y otros más. Y si bien los primeros encuentros se centraban en el monasterio del Escorial, en la música, la ciencia, la escultura, literatura, imagen, etc., con el paso de los años, los temas propuestos se abrieron a otros aspectos de tipo humanístico y de religiosidad en su vertiente histórica y artística. La temática de estos simposia se anunciaban con un año de antelación para que pudiéramos preparar nuestras intervenciones. Pero además, Javier, en el Colegio de Alfonso XII, asume la dirección del Anuario Jurídico y Económico Escorialense, que le ofrece la posibilidad de dar a conocer temas tan sugestivos como grafitos en el Real Monasterio del Escorial, año 2010, la España de Carlos II, vista desde el Panteón de Reyes del Escorial, del año 2000, la vida y el ambiente cotidiano del Escorial durante la época del Tratado de San Lorenzo, 1795, el padre Jerónimo Diego Cisneros, los libros prohibidos y el Mercurio peruano, de 2014. Presidente del Consejo de Redacción de la revista centenaria de jóvenes universitarios, titulada Nueva Etapa, desde el año 1898, altavoz de los alumnos del centro y en la que ha colaborado en diferentes años en el editorial y otros artículos como Nueva Etapa, 100 años de una revista de jóvenes universitarios, de 1998, 2 presidentes de gobierno y los estudios superiores del Escorial, Manuel Azaña, Jerónimo Montes. Escuche, Pedro Sánchez, Javier Campos, 2019. Mantiene otras actividades y proyectos de investigación, fundamentalmente sobre el monasterio del Escorial, plasmado en más de 30 estudios monográficos que nos ofrecen 1001 curiosidad sobre la vida en el monasterio Palacio del Escorial, entre los que destacaré el catálogo del Fondo Manuscrito Americano de la Real Biblioteca del Escorial de 1993, la librería denominada Librería Rica de Felipe II, estudio histórico y catalogación, música para Felipe II, rey de España. Prosigue sus investigaciones acerca de un amplio abanico de temas de la Edad Moderna, las relaciones topográficas de Felipe II, la Orden de San Agustín, el Escorial y la Orden de San Jerónimo, fiestas barrocas, religiosidad popular, temas de la Mancha y el mundo cervantista, el virreinato del Perú y un largo etcétera. Además de cultivar la creación y la crítica literaria.
Las aportaciones escritas son numerosísimos, más de 43 libros, 110 artículos de revista, 88 obras colectivas y coordinador de más de 28 publicaciones y que seguro han incrementado en estos meses de verano. Y entre sus líneas de investigación o publicaciones podemos destacar más de 15 apartados con otros tantos títulos a los que, como es lógico, no puedo hacer alusión en su totalidad. Monografías 36, las relaciones topográficas y Felipe II 33, el Escorial y la Orden de San Jerónimo 63, Santo Tomás de Villanueva y la Orden de San Agustín 97, Fiestas barrocas 33, Religiosidad popular y espiritualidad 36, Temas manchegos y cervantinos 29, Mundo hispánico y filipino 21, Monasterio de Guadalupe 12, Órdenes religiosas y militares 10, Temario de arte 35, Temas malagueños 8, Literatura 23 y poesía. Y para constancia de su tarea investigadora puede consultarse en la web de javiercampos.com. La Real Academia de la Historia, a su vez, encomendó a nuestro académico correspondiente la redacción de 72 biografías, entre ellas de importantes religiosos agustinos y jerónimos del Escorial, colaborando en el proyecto de Diccionario Biográfico Español. Con 177 voces participó en la gran enciclopedia cervantina de la Universidad de Alcalá. Y no ha olvidado al malagueño más internacional en su publicación, al que dedica su artículo, Pablo Universal, fantasía homenaje en un acto y 3 cuadros a Pablo Picasso, y que le hizo tener buena amistad con el bailarín Antonio Ruiz Soler, siendo director del Ballet Nacional de España. Pero además, entusiasta de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales, tiene varias entrevistas colgadas en la web, en el canal de YouTube, y su generosidad es de tal calibre que se puede acceder a gran parte de los textos de sus aportaciones escritas por medio de los enlaces de su currículum vitae, para que todo aquel estudioso interesado pueda acceder gratuitamente a ellos. Su último, o quizá ya penúltimo proyecto, el Escurialensia, revista digital de historia y arte, cuyo primer número ya se encuentra accesible en la web y en Dialnet. Pero su atracción por el mundo hispánico le lleva a cruzar el Atlántico, siguiendo la estela de otros agustinos ilustres, como Fray Diego Cisneros, bibliotecario ilustrado, que marchó del Escorial a Lima. En el Perú rastrea la presencia de la Orden de San Agustín en el Nuevo Mundo. Descubre la labor evangelizadora de los misioneros peruanos en el siglo XVI, así como el origen y arraigo de la devoción de la Virgen de Guadalupe en diversas localidades del Perú. Estas estancias prolongadas se plasmarán en una serie de artículos e investigaciones importantes, pero sobre todo acumula una ingente información sobre la documentación custodiada en el Archivo General de la Nación, que recoge en documentación colonial el Archivo General de la Nación y la colección Santa María en el año 2021. Los fondos de la documentación custodiada en el Archivo Arzobispal de Lima las da a conocer en varias publicaciones. Catálogo de las secciones Papeles Importantes y Emancipación, de 2015. Catálogo de Cofradías, 2014. Documentación sobre la muerte, 2019. La Orden de San Agustín, 2012. Y es que en el antiguo Virreinato del Perú conoce la trayectoria de un agustino preclaro, Santo Toribio de Mogrovejo, que llegó a ocupar el arzobispado del Perú desarrollando una labor pastoral ejemplar, similar a la de Tomás de Villanueva, que lleva a cabo en Valencia y que Javier Campos ha destacado en su discurso de ingreso. 2 santos de la Orden de San Agustín, con vidas paralelas, como él nos ha mencionado, universitarios y arzobispos de 2 diócesis importantes españolas, Valencia y Perú. Un paralelismo en el que ambos personajes destacan por su celo apostólico, su doctrina, su atención a los pobres y sus intuiciones pastorales que han pasado a la historia como modelo de pastores de la Iglesia. Pero además, Javier Campos es académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia, de la de Ciencias, Nobles y Bellas Artes de Córdoba,
de las de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Academia Peruana de Historia de la Iglesia y de la Medicina. Es consejero de número del Instituto de Estudios Manchegos y de la Cofradía Internacional de Investigadores. Miembro consultor del Secretariado de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española y posee la encomienda de Alfonso X el Sabio y además es el visitante distinguido de Coral Gables en Miami y Cuzco. Por tanto, no es de extrañar que cuando Javier Campos elige el tema de su discurso de ingreso en la Academia de San Telmo, opta por los dos apóstoles agustinos presentes en la Iglesia Catedral de Málaga, situados en los altares de las hornacinas, repartidas en pares en los costados laterales del coro, en los que se alude a la misión evangélica de la caridad a través de la representación de los santos. San Juan de Sagún, Toribio de Liébana, que ahora diremos de Astorga, Tomás de Villanueva, Toribio de Mogrovejo, obra de Salvador Gutiérrez de León. Pero nuestro nuevo académico correspondiente tiene otra faceta menos conocida, la de la vena lírica, la de la poesía. Tiene publicados varios poemarios, Nostalgia de la ausencia, como él mismo ha referido en 1981, Poemas del barro, 1982, Nos fue prometida esta tierra, 1983, Palabras y silencios, reflexiones filosóficas morales, de 1995, entre otros, en los que lleva a cabo una serie de reflexiones personales, meditaciones como la siguiente: amistad, amigo, es presencia, palabras, silencio, presencia, presencia, abrazo, comprensión, presencia, presencia, ayuda, sonrisa, presencia, presencia, lágrimas, esfuerzo, presencia, presencia, trabajo, don, presencia, presencia, entrega, lejanía o ausencia, causas son de olvido, no de amistad, amigos. Y respondiendo a la llamada de tus versos, tus amigos, colegas y compañeros malagueños no te han olvidado a pesar de esa lejanía. Cumplen con la promesa de amistad que en su día te hicieron y aquí están junto a ti. Y con el emotivo motivo de tu investidura como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, regresas a tu Málaga, una ciudad renovada, embellecida, modernizada, aunque tan acogedora como en la época en la que tú viviste, estudiaste y celebraste la Eucaristía en la iglesia de San Agustín. A partir de hoy, puedes añadir una nueva vinculación a la de académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y a las demás instituciones nacionales e internacionales, la de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Y esperamos que participes en las numerosas actividades académicas en nuestra institución. Sé bienvenido a tu Academia malagueña, Javier. Gracias. Muchas gracias, doña Marion Redel, por esta profunda, seria, documentada exposición de los méritos, la persona, los estudios del nuevo académico. Ese nuevo académico al que ya tenemos por nuestro Agustino en el Escorial. Desearía que, sin ánimo de tristeza ni de entristecernos, pero tengamos un recuerdo aquí, hoy, porque estoy seguro que de vivir estaría aquí a alguien muy querido para muchos de los que aquí estamos, el padre Laureano Manrique. De la Orden Agustina, y que a tantos de los que aquí estamos, y se ha notado, nos enseñó a ir caminando por la vida. Dicho ello, quiero pedirles también que se va a repartir un ejemplar
del discurso, de las palabras del discurso del nuevo académico y de las palabras de doña Marion Raeder, porque merecen ser recordadas y nada mejor que tenerlas en un libro. Pero, como he dicho, también un libro por persona, por favor. Y luego también un último ruego antes de levantar la sesión. Una fotografía del nuevo académico y de la que le ha contestado en nombre de la academia y de los académicos presentes. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia y, bueno, ha sido un gran día para todos nosotros. Muchas gracias. Se levanta la sesión.